Buenas tardes para todos. Mi nombre es Wellington Molina. Hola, Hoy hola. vamos a hablar sobre la narratología de Gerard Genet. Gerard Genet fue uno de los principales representantes del estructuralismo francés y una figura fundamental en el desarrollo de la narratología. ¿Qué es la narratología? Pues es el estudio sistemático de las estructuras y mecanismos mediante los cuales se construye un relato. Genet se preguntaba qué significa esta historia, cómo está construida y qué se cuenta en esta historia. Entonces él organiza su análisis en 5 categorías: orden, duración, frecuencia, modo y voz. Ya vamos a hablar de cada uno de ellos. Uno de los principales aportes de Genet fue sobre el tiempo narrativo. Él habla de el tiempo de la historia y el tiempo del relato. Por ejemplo, él menciona el orden, la duración y la frecuencia, que se basarían o básicamente responderían a estas preguntas: ¿cuándo se cuenta? ¿Cuánto se cuenta? ¿Y cuántas veces se cuenta? Ok, tenemos también entonces, hablando del orden narrativo, estudia la relación entre la sucesión cronológica de los acontecimientos y el orden en que el narrador los presenta. Entonces, cuando ambos coinciden, entonces se llama narración cronológica lineal. Y cuando no coinciden, se llama anacronía, que se dividiría básicamente en dos partes. La analepsis, que es cuando en una narración en presente se regresa al pasado, por ejemplo en el sueño o en el recuerdo de algún personaje. O la prolepsis, que tiene que ver con anticipar acontecimientos que todavía no han sucedido. En otras palabras, se habla de algo que está en futuro. A ver, por otro lado, la duración narrativa, eh, Genet se hacía esta pregunta: ¿cuánto espacio dedica el relato a contar un acontecimiento? Entonces hablaba de estos 4 aspectos: la escena, que es la relación cercana entre el tiempo de la historia y el tiempo dedicado a a narrarla. Por ejemplo, un diálogo, acciones detalladas, descripciones de movimientos, sentimientos, gestos, ¿cierto? Por ejemplo, la historia de Don Quijote de la Mancha, cuando dialoga y se narra allí toda la parte del diálogo entre Don Quijote y Pancho. En el resumen, pues, es un periodo largo de la historia que se cuenta en breves palabras con el objetivo de avanzar rápidamente, conectar acontecimientos o evitar tantos detalles. También hablaba de la pausa, que es un momento de la historia donde deja de avanzar mientras el relato continúa. Por ejemplo, cuando un personaje permanece inmóvil mientras el narrador describe la habitación, el entorno, el paisaje, etcétera. También hablaba de la elipsis, cuando un periodo de tiempo se omite del relato. Por ejemplo, cuando en una historia se dice 3 años después o 5 años después, o narran la historia del niño y después la presentan como ya un adulto trabajando. Bueno, también otros aportes que hizo Genet en esta parte, hablando del texto, pues, que estamos analizando, hablaba de la frecuencia narrativa. Él se hacía la pregunta: ¿cuántas veces ocurre un acontecimiento y cuántas veces se cuenta? Como por ejemplo, cuando un personaje recibe una carta, entonces en otro momento el personaje habla recordando la carta, o también en otro momento algún otro personaje menciona la carta o menciona ese suceso en otro momento de la narración. También habla de la narración iterativa, o sea, cuando se repite una frase o un evento o una secuencia. Por ejemplo, todos los domingos visitaba a su abuela, o cada mañana asistía a tal lugar. Entonces, esa es la narración iterativa. Hablaba del modo narrativo y la focalización. Ahí se estaba hablando de los tipos de narradores. Por ejemplo, quién es el que está viendo o quién es el que está hablando. Mencionaba al narrador heterodiegético, que básicamente es un narrador que habla en tercera persona, o sea, es un narrador que no está dentro de la historia. El narrador homodiegético, que básicamente es un narrador en primera persona, o sea, el narrador hace parte de los personajes de la historia.
Y por último mencionaba también el narrador autodiegético, que consiste en ser el protagonista de la historia o de la narración que está contando. En esta parte mencionaremos que la transtextualidad es cuando hay una cita, entre comillas, o como cuando uno dice está parafraseando algo, pero entonces no tiene una referencia precisa, exacta. Es lo que otros podrían llamar un plagio. Esta transtextualidad hace parte de la intertextualidad de la que habla Genet, como una conexión de textos o relaciones dialógicas eh, donde se relacionan un texto con otro. Genet también hablaba de la hipertextualidad y la hipotextualidad, que aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo en la Odisea. El hipotexto es un texto A, o sea, un texto antes de otro texto como base, y luego está el hipertexto, que se parece al texto, al hipotexto, pero está obviamente después por ser hipertexto. Y el ejemplo que tenemos aquí es la Odisea, por ejemplo, la obra de Ulises James. Establece una relación compleja con la obra de la Odisea de Homero. Son pues paralelos allí, una se parece con la otra. Bueno, Genen también mencionaba la parodia. Es una de las prácticas hipertextuales. Utiliza un texto anterior y lo modifica con una finalidad determinada. Por ejemplo, le cambia la finalidad a ser humorística, a ser crítica, sátira o irónica. Es como cuando alguien coge un poema y ya lo convierte en una canción y le da un tono humorístico o sarcástico o crítico. Entre otros conceptos de los que hablaba también Genet, encontramos el pastiche, que es básicamente lo que llamamos un plagio. Es cuando un escritor puede producir un texto que imite deliberadamente, por ejemplo, el estilo de Cervantes, el lenguaje de Shakespeare o la prosa de García Márquez o un estilo de género literario determinado. O sea, lo que va a hacer es imitarlo, pero entonces no podríamos decir que es plagio porque a la final es un estilo literario que se maneja, que es llamado pastiche. También hablaba del travestimiento burlesco. Es una obra o materia elevada, puede ser trasladada a un registro diferente. También se le va a dar una connotación, se le va a poner un tema noble o un tema vulgar o un estilo noble o un estilo vulgar, y no podríamos decir que es plagio porque lo que se está haciendo es darle un enfoque diferente a esa obra literaria. También podemos decir que le pertenece a Gerard Genet estas narratologías como la intratextualidad, que habla de la relación que hay entre una obra y otra del mismo autor. Hablaba también de la extratextualidad, que tiene que ver con la relación o parentesco entre obras de diferentes autores. También mencionaba la interdiscursividad. La interdiscursividad tiene que ver con con la inter, bueno, también es conocido como intermedialidad. En realidad tiene que ver con la relación entre un texto y otras artes, como la música, el cine, una canción, etcétera. Hablaba también de la metatextualidad. Es la relación crítica que tiene un texto con otro, o sea, es como la forma de criticar a otro texto. Hablaba también de la paratextualidad, relación entre el texto o libro y la periferia de lo que lo rodea, el título, el prólogo, el contenido, los capítulos, ¿cierto? Es la relación que tiene entre esa periferia y el texto como tal. Hablaba también de la architextualidad. La architextualidad es una relación o parentesco entre textos en función de sus características, como por ejemplo el género literario, la clase de texto, etcétera. Cuando hablamos de canonicidad, estamos hablando de lo que sería un canon, que es un conjunto de autores y obras que se consideran patrimonio cultural. Entonces ponen una obra, por ejemplo, la Odisea de Homero, ¿cierto? La Ilíada,
Entonces, siempre que se celebra el Día del Idioma, entonces mencionamos estas obras como patrimonio cultural. Eso es lo que llamamos canonicidad. La fijan allí como algo especial importante de una región. Hablamos también de lo que es el polisistemas. Este Gerard Genet, este autor, menciona de que es un sistema de sistemas, o podríamos decir que es una red de fenómenos, sistema de sistemas. En mi caso, yo lo entendí, por ejemplo, esta tipología, esta polisistemas, como por ejemplo, yo puedo utilizar la tipología textual, los diferentes tipos de texto, puedo utilizar, ese sería un sistema. Otro sistema sería tipos de narrador. Otro sistema podría ser figuras literarias. Entonces yo cojo y mezclo todo esto y puedo generar así un texto especial, un texto ya completo utilizando estos otros sistemas. A eso le podría llamar un polisistema. Ok, muchas gracias.